bueno, Ali Chisi, Uya Pachamamapi, Sumac Machicuna. Un saludo cordial a todas y todos los que están presentes, al equipo de formación política del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, y también extiendo el saludo a sus familias, a sus comunidades que sé que siguen en resistencia y luchando pues por la dignidad de los pueblos. Como lo decía el compañero David, soy del pueblo Yanacuna, un pueblo que habita el suroccidente de lo que han denominado Colombia, y hago parte del Consejo Regional Indígena del Cauca, del CRIC, una organización de la que voy a conversar un poco adelante. Entonces agradezco la invitación y espero pues que podamos dialogar. He tenido una dificultad ayer casera, entonces por eso estoy con este parche en el ojo, pero con toda la disposición de poder dialogar con ustedes. Gracias, Juliet. Le enviamos un saludo, un aplauso virtual también y le agradecemos por el compromiso de estar aquí impulsando estas reflexiones que finalmente tienen el objetivo de llevarnos a un profundo compromiso con la realidad de nuestros pueblos, territorios y comunidades. Hoy les vamos a pedir que estén atentos porque digamos que la compañera Juliet nos va a hacer como una síntesis de por dónde están aconteciendo eh, esos faros de esperanza en nuestro pueblo, en una realidad que se nos presenta cada día eh, como la esperanza en huida, como la esperanza que está sitiada, ¿verdad? Pero hay pueblos, territorios y comunidades que han ido construyendo autonomía, experiencias que vale la pena conocer para saber que es posible en medio de todas estas realidades de hegemonías poder construir procesos de emancipación locales en lo micro, pero conectados con grandes procesos también que avanzan a nivel global. Entonces, en ese sentido, vamos a darle la palabra a la compañera Juliet, que nos va a hacer esta ponencia en aproximadamente 35 a 40 minutos. Así que, compañera, le vamos a ceder no sé si tiene alguna presentación, le vamos a ceder la Y posibilidad para que quiero pueda presentar. presentar, gracias. Me avisa si puede presentar. Listo, creo que aquí estoy compartiendo. ¿Me confirman? Por ahí. Bueno, pues bueno, nos han pedido que podamos dialogar y conversar un poco acerca de esta temática de trascender el Estado-Nación hacia otros modelos de organización, autonomía institucional, y teniendo en cuenta la cercanía, la vivencia que he tenido en el Consejo Regional Indígena del Cauca, CRIC. Quiero hacerlo desde ahí, quiero conversar un poco desde ahí lo que nos ha implicado a los pueblos que hemos estado en el Cauca y en lo que han denominado Colombia, un poco organizarnos y también llevar un poco a la discusión esto de la autonomía. Entonces, bueno, quiero empezar haciendo un recorderis. Yo sé que ustedes esto ya lo han ido conversando en el módulo, pero quiero empezar un poco mencionando pues que la colonialidad del poder, del saber y del ser, pues están latentes y emergentes en todos los territorios, y con ellas nos tropezamos día a día cuando estamos en lo local, estamos todo el día tropezándonos con ellos, ¿no? Mm, y quiero traer aquí algo que nos mencionaba Quijano, y es que esta colonialidad es una estructura conceptual, racional y emocional. Entonces, ¿qué sucede? Es que esa colonialidad se ha vuelto colonialidad del ser y actuamos en función de ella. Nosotros vemos en los territorios, cuando convivimos constantemente con las comunidades, cómo esta colonialidad del ser está ahí atravesada, y a veces nosotros también somos parte, eh, legitimamos, digamos, estas acciones de la colonialidad porque se convirtió en una forma de vivir que nos impusieron, ¿no? Y como ya lo dicen también nuevos pensadores, es que es un concepto que ya no solo surge en Europa, que incluso está en el mundo entero, en donde
en territorios donde ni siquiera hubo colonización, ¿no? O hubo este proceso de colonización que tuvimos, pues, en lo que aquí también han llamado América, que es Abyayala. Entonces, eh, esto nos ha llevado a que hemos naturalizado el desarrollo histórico de la vida, ¿no? Y entonces esto es delicado porque todavía se vive en los territorios, todavía vemos en los territorios, a pesar pues de los escenarios de resistencia, de lucha que hemos compartido y que también hemos propiciado, todavía naturalizamos que hay un desarrollo histórico de la sociedad que no podemos alterar y que se manifiesta así tal cual como es. Entonces, a veces vamos a hablar a los territorios, esto nos pasa, yo acompaño en algunos territorios planes de vida y cuando intentamos hablar de momentos del pasado, algunas personas de la comunidad dicen que es el peor momento, ¿no? Claro, porque es el momento eh, donde nos dijeron que éramos salvajes, que no sabíamos nada, donde hubo, y todavía hay humillación un poco más disimulada, pero claro, no queremos ¿No? asumir que hubo un desarrollo, que hay Sí, es que no es que me agarro el tráfico aquí y voy. que hay unos elementos de la historia, pues que no nos los han contado y que hemos tenido que internalizar otros asuntos históricos que no son nuestros. Entonces, claro, la colonialidad del ser nos ha llevado también a internalizar, reproducir, legitimar y expandir estos desarrollos que nos han ido planteando. Entonces, aquí, pues como parte de una pregunta para que ustedes también se la hagan, es que qué estructuras creen que hemos naturalizado, ¿sí? Que en ese momento están muy naturales y que incluso las defendemos como si así hubiesen existido toda la vida. En el chat podrían ir escribiendo ustedes como qué estructuras creen que se han ido naturalizando y esto y cómo se vuelve evidente esta naturalización. Yo quise traer aquí una estructura que pues hemos naturalizado y es el de la familia, ¿no? Entonces, la familia como ese conjunto de personas que se rigen por unas reglas, ¿sí? Y que tienen unos roles que deben cumplir, pero también la familia vista desde los pueblos. Entonces, aquí traje la palabra Ayllu, porque pues mi idioma es el quechua. Entonces, claro, cuando nosotros llegamos al territorio y llegamos con alguien invitado, decimos Alichamusca, Ñucaeyu, Huachicono, por ejemplo. Entonces, yo no le estoy diciendo bienvenido a mi casa y a mi familia, a esa casa cerradita que nos han dicho pues que es la familia, sino que le estoy diciendo bienvenido casi a todo el territorio, porque mi familia es todo el territorio, ¿no? La montaña, el monte, las lagunas, todos los animales que están dentro del territorio, las plantas. Entonces, claro, nos han ido haciendo naturalizar que la familia es mamá, papá, hijos, y bueno, aquí también se vienen otro tipo de discusiones frente a estas estructuras que la colonialidad ha hecho que naturalicemos y que en algunos casos las comunidades empiezan incluso a defenderlas, ¿no? Entonces, y bueno, estos son los daños que son evidentes con el tiempo desde este escenario de la colonialidad. También quisiera traer un poco al recuerdo esta frase que nos dice el compañero Héctor Díaz, y es de México, cuando él habla de la globalización, ¿no? La globalización tuvo en su momento también una investidura homogenizante, ¿no? Entonces él la escribía con esta frase que es pues poco jocosa, pero que es muy cruel también, ¿no? Entonces, claro, la globalización se presentó inicialmente como ese escenario homogenizante y todavía está presente, ¿no? Entonces también la compañera Aura Cumes, Maya Cachiquel, nos habla, ¿no? De cómo la globalización, por ejemplo, hizo de que yo no fuese solo Yanacuna, ¿no? Sino que me encuentro con los otros compañeros indígenas y nos colocaron la categoría de indígenas, son indígenas. Y entonces nos homogenizaron
y no vieron que hay una diversidad de pueblos, alrededor de 2000 pueblos en el planeta, que tienen una diversidad también de prácticas que compartir, de conocimientos que compartir, sino que nos categorizaron para poder identificarnos, ¿sí? Y también con otros escenarios de minorizarnos. Entonces nos categorizaron con la palabra indígena y es lo que la globalización empezó a hacer desde la humanidad. Nos dijeron que no teníamos historia y que entonces teníamos una historia común con que la colonialidad ha planteado, pero además nos invalidaron como sujetos políticos. Entonces, claro, somos los indígenas, los pueblos indígenas, entonces somos lindos por los trajes que tenemos, por el idioma que es diferente, que hablamos, entonces lo que hacen es folclorizar lo cultural, pero no lo asumen lo cultural como un escenario político. Sin embargo, la globalización también ha ido cambiando, ¿no? Y se ha ido ajustando a las narrativas que también vamos planteando. Y en este momento la globalización lo que hace es que se reinventa y habla también de diversidad, pero habla de diversidad para poder, para tener el control de esas identidades que empiezan a emerger y que empiezan a alzar su voz y también para exterminar a las que hablan muy duro, a las que cuestionan constantemente la colonialidad, el patriarcado, la institucionalidad. Entonces, claro, dice que es posible que haya diversidad, opciones de creencias. Entonces dicen, claro, hay cristianismo, hay islamismo, hay budismo, hay muchas creencias en el mundo, ¿sí? Existan esas creencias. Hay sistemas de ideas, hay liberalismo, hay conservacionismo, hay marxismo, ¿sí? También hay una diversidad de ideas. Y hay opciones de disciplinas, entonces la antropología, la sociología, la historia, la biología, nos plantea una diversidad de opciones de disciplina, pero no deja de ser una diversidad que está atravesada por lo vertical. Entonces, claro, cuando nosotros empezamos a hablar también de pensamiento decolonial, que lo plantea el compañero Walter Mignolo, entonces él dice, claro, la opción de colonial es indisciplinada, o sea, no se recoge en ninguna de estas formas y tampoco tiene un diseño metodológico. No está ya el cuadro o la secuencia que diga, después de que construyamos tal narrativa va a venir el siguiente diseño para determinar esto, ¿no? Porque es indisciplinada y lo que hace es que las comunidades van resurgiendo, van siendo insurgentes. Entonces, también es la invitación a que, aunque nos compartamos experiencias, pues las experiencias también nos dan ánimo en el trabajo que estamos haciendo, la lucha, nos dan referentes, nos dejan elementos de reflexión, pero tampoco podemos homogenizar pues, las experiencias y eh, intentar también pensar que hay un diseño para hacer de colonial, ¿no? Entonces, esto un poco para poder recordar también lo que ustedes han venido conversando. Y aquí quiero entrar entonces a la experiencia del Consejo Regional Indígena del Cauca, contando un poco desde sus inicios, pero también al final voy a hacer pues algunas críticas, porque algo que hemos dicho los jóvenes, los mayores y mayoras, es que el pensamiento crítico, aunque estemos dentro de la organización, no puede dejar de existir. Entonces, porque surgimos justamente del pensamiento crítico. Entonces, el CRIC es una de las primeras organizaciones que surge aquí en Colombia y en el departamento del Cauca, justamente pensando en la liberación de la tierra. Y salieron narrativas muy interesantes y en lenguas originarias de los pueblos que hacemos parte, pero entonces aquí sí quise colocar unas, por ejemplo, el pueblo Misa dice recuperar la tierra para recuperarlo todo, porque claro, nos despojaron de lo cultural, nos despojaron de nuestros conocimientos, de la dignidad, y entonces sin la tierra es imposible recuperar el resto. Entonces era parte de estos también lemas de la lucha y la otra era desalambrar el corazón, va a depender de desalambrar la madre tierra, porque los terratenientes la alambraban, ¿sí? La alambraban para también colocar los límites. Entonces implicó recoger todo este
alambre, recuperarla. Y aquí quiero traer pues, un video cortico de, de cómo tuvimos que luchar también con la Iglesia Católica, con muchos poderes que estaban presentes en los territorios. No se escucha. Compañero David, ¿me confirma? Me dicen que no se escucha. Ya Tiene se que compartir. ¿Ya? Ah, de acuerdo. Entonces sigo. No, compañera Juliet, no se escucha. Tiene que compartir el audio también. Ah, ¿me confirman cómo comparto audio? Eh, Permítame. Sálgase, o sea, deje de compartir pantalla para poderle instruir. Ok. Vuelva a ser así como para compartir. Ok, ya, ¿verdad? Sí, ya. No, no está compartiendo. Le doy compartir todo, Sí, me salen como varias opciones. tiene que seleccionar dónde están las diapositivas o dónde está el video. Ya, en las diapositivas. Ahí, ya estoy compartiendo. Eh, Arriba, bueno, le va a salir una barra, ¿verdad? Donde hay unos colores verdes. Sí, Donde hay un color verde. sí. Apriétela y donde dice compartir audio también. No sé si ahí se escucha, porque no. Sí, hola. No sé si se escucha. No, no se escucha. Tal vez No, David la puede auxiliar. sí, no puede. Envíenos el link, compañera, lo vamos a enviar al grupo de WhatsApp para que Ah, si bueno, no oye, podemos sí, si no, verlo yo les ahorita, lo puedo podemos ver contar luego. eso, lo pueden ver luego. Les voy a contar, bueno, esta fue una recuperación que hicimos en Coconuco en el año 72 y voy a dejar que corra el video. Y es una recuperación que se le hace a la Iglesia Católica, porque la Iglesia mencionaba que, que era de ellos, ¿no? La Iglesia decía que era de ellos y que era Dios el que se la había dado. Entonces, que no era posible que pues en este caso el pueblo joconuco recuperara esta tierra que era santa. Pero con la formación política de esta época, los compañeros entendieron que no era una tierra que perteneciera pues a un ser, sino que era una tierra para producir y era una tierra que se les había arrebatado. Entonces, entonces es un poco lo que relata el video. Y aquí hacemos una reflexión como organización, que es lo que está escrito al lado derecho, y es que esto implicó entonces en la gente, porque no fue la única recuperación, digamos que el CRI recuperó 1.3 millones de hectáreas en el Cauca, y entonces esto hizo que las personas que recuperaban se volvieron agentes de transformación. Entonces, pasar de ser terrajeros, que eran las personas que le trabajaban al, al terrateniente, ¿sí? Para ser recuperadores, también empezó a liberar familias y empezó a liberar personas. Entonces, para el CRIC, este escenario de la liberación de la tierra es fundamental como un escenario también de dejar la dominación y el sometimiento a un lado, ¿no? Entonces, y también la creatividad, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, en este caso en particular, las mujeres fueron llevadas a la cárcel del territorio de Puracé,
y un juez llegaba al siguiente día a decir quién era el que las había mandado. Entonces ellas dicen, nosotras no vamos a decir, no vamos a nombrar a una persona, vamos a decir que la que nos mandó fue el hambre y la necesidad. Entonces, esto también hizo que los pueblos empezaran a ser más creativos frente a estas disputas que se empiezan a dar. Luego, entonces, 10 años después de las recuperaciones de tierra, el CRIC empieza a hacer un análisis también de su marco ideológico, ¿no? Sobre qué va a ser su escenario de posición política. Y sale un documento que también lo puedo compartir con ustedes en Bogotá, donde se reúnen todas las organizaciones indígenas de Colombia y se encuentran un poco para analizar sobre qué van a transitar, ¿no? Entonces, este documento que lleva el CRIC menciona que encuentra primero que hay una corriente muy del sur, muy quechua, muy aymara, muy de estos pueblos que hacían parte del incaico, que habla del indigenismo restaurador o cósmico, no es neoindigenismo, que va mal escrito, es indigenismo restaurador y cósmico, y veían esta posibilidad muy valiosa en el sentido de recuperar valores de los pueblos, pero veían también una dificultad en como en este marco ideológico de que creería que los pueblos regresaran a 500 años atrás, una situación que era difícil de retornar porque pues en realidad habían pasado muchos hechos, había mestizaje también y había que reconocer estos elementos nuevos. Entonces, digamos que el análisis llevó a que este marco no era el correspondiente para asumir. También el de las nacionalidades indígenas, que también viene un poco desde eh, Bolivia y Ecuador, digamos, se analizó, pero en el caso de Colombia, por las estadísticas que nos presentan el DANE, que es el Departamento pues, de Estadística, dice que en Colombia los que nos reconocemos como indígenas somos el 4% de la población. Mientras vamos a Bolivia, Ecuador, encontramos que hay más del 50%, encontramos un 68% en Bolivia y hubo incluso hasta un 86 por esta época de personas por ciento que se reconocían. Entonces se veía como una dificultad en el sentido de que eh, frente a la nacionalidad colombiana podríamos ser minorías nacionales, naciones de minoría. Entonces también digamos que fue un marco que no se acogió. El otro era indígenas como campesinos y por la experiencia de Colombia, eh, el CRIC sí surge siendo uno con la organización campesina, pero se distancian por los liderazgos que empiezan a asumir voces individuales. Entonces, esto dificultó que este marco ideológico fuera posible asumirlo. Mm, también el de la posición integracionista, pues que era la oferta que hacía la institucionalidad y el Estado colombiano, y era que pues, los indígenas dejaran de ser indígenas y simplemente se volvieran parte de la nación colombiana, ¿sí? Que fueran parte de esta gran nación colombiana. Entonces así lo planteaban. Entonces, alrededor de poco este análisis, lo que hace la organización es poder llevar una experiencia de caracterización de la cuestión indígena en Colombia. Entonces, menciona que, que no había una caracterización de lo que implicaba lo indígena en Colombia. Y el CRIC lo había hecho en el Cauca con su plataforma de lucha. Entonces, lo que hacía era proponer que se caracterizara, ¿sí? Claro, habían elementos donde nos encontrábamos porque sabíamos que las clases dominantes nos estaban tratando de exterminar, había monoculturalismo, habían muchos escenarios, pero
esas características de lucha por las que necesitábamos plantearnos pues el horizonte político era una necesidad. Entonces fue parte de la propuesta que llevó el CRI en este momento y también dice que necesitamos autonomía cultural, entendiendo la diversidad de las características culturales que tenían los pueblos pues en el Cauca. Solo en el Cauca habemos 11 pueblos, pero en Colombia somos 115 pueblos indígenas. Entonces, digamos que esto fue parte del análisis también, el marco ideológico, y llevó a que pudiéramos definir la posición política. Y para nosotros es muy importante esta definición de posición política eh, que propone, que propone comunitariamente el CRI en uno de sus eh, congresos organizativos. Y entonces nos dice que la posición política para los pueblos del Cauca es el producto de la confrontación permanente de unas teorías con una práctica particular. Y entonces a estas teorías se refería justamente a lo que estaba eh, planteando la colonización y el Estado. ¿Sí? Cuando el Estado, por ejemplo, por estas épocas, surgió un estatuto indígena donde el presidente de la época quería nuevamente exterminar los resguardos indígenas y parcelarlos para que nos volviéramos ciudadanos colombianos. ¿Sí? Entonces, claro, ¿cómo confrontábamos constantemente nosotros estas teorías que iban llegando del Estado con las prácticas particulares de recuperación de tierra, por ejemplo? Se convirtió en una práctica particular. En un medio social como son el Cauca y Colombia. Entonces, decíamos nosotros que esta confrontación se convertía en un método, pero también en una forma de ser conscientes, por lo que hace un momento les decía, claro, dejamos de ser terrasjeros, nuestras familias, nuestros abuelos, dejaron de ser terrasjeros para convertirse en agentes de transformación de la familia y de la comunidad. Entonces, esto nos lleva a asumir otra conciencia de la realidad y a llamar las cosas por su nombre, pero además entender que la naturaleza y el pensamiento se transforman. Entonces, eh, esa transformación estaba en la discusión de ideas, que no podíamos dejar de discutir y de encontrarnos para dialogar y para debatir, para poder saber que el pensamiento también se iba transformando, que íbamos creando. Eh, entonces, digamos que esta lucha empezó también a plantear eh, unos escenarios pues de análisis, de reflexión más bien, frente al papel pues que cumplíamos como pueblos, diciendo también que nuestra posición no era solo de resistir, ¿no? Sino que nuestra, nuestra posición también era de aportar, porque podíamos aportar al pensamiento, incluso del planeta, con las prácticas que teníamos particulares. Entonces, bueno, aquí este video que también les compartiré es parte de la lucha que hemos tenido que hacer aquí en el Cauca para poder tener ganancias legislativas principalmente, ¿no? Entonces, aquí hemos tenido pues que dejar familias sin padres, sin madres, sin hermanos, sin hijos, y todo esto en función de la defensa del territorio, pero también en la exigencia de escenarios legislativos que permitan la autonomía, porque digamos que hacia allá es donde siempre hemos recurrido, y es que la autonomía es el fin, el poder vivir, poder estar en equilibrio, pero sin la autonomía es muy difícil. Entonces, esto lo vivimos, estos escenarios los vivimos hasta el año 2021, los hemos vivido hasta el año 2021 y tenemos que decir del 2022 hasta este mes de julio del 2026, con pues el estado, gobierno que tuvimos, hubo movilización, pero sin represión, pero sí hemos estado siempre en escenarios de represión y pues bueno, hemos paralizado
casi que todo el suroccidente del país, siempre reclamando derechos. Entonces, quiero contarles que entonces, este es como un recorrido histórico del CRI, de la organización. Mm, y lo que hicimos fue, inicialmente, nuestros abuelos y abuelas hicieron fue definir los principios y hablaban de la necesidad de la unidad. Era necesario la unidad no solo como pueblos indígenas, sino con los sectores sociales, porque teníamos una misma lucha, ¿no? Entonces, la unidad, la tierra, recuperar la tierra, la cultura, porque había que retornar a nuestras vivencias, nuestras prácticas, dejar de ocultarlas, las habíamos ocultado por muchos años, entonces había que volverlas a revitalizar y la autonomía se vuelven principios que son vigentes todavía después de 55 años de lucha organizativa. Y esta plataforma de lucha, que son los 10 puntos que están ahí, es la caracterización a la que se refería el CRI en el año 82 y era la necesidad de poder caracterizar eh, que lo que era, que lo indígena, ¿no? Lo indígena que necesitaba en el Cauca, en este caso en el Cauca, son puntos que siguen vigentes en este momento. Consideramos que siguen vigentes a pesar del tiempo que ha transcurrido y seguimos todavía debatiendo estos puntos al interior de los territorios. Y entonces estos puntos de la plataforma de lucha llevaron a tener tres proyectos políticos inicialmente. Entonces teníamos el proyecto político organizativo, el sociocultural y el económico. Y desde estos proyectos entonces se abordaba la realización del, de los puntos de la plataforma de lucha. Y con el tiempo fuimos discutiendo muchos asuntos porque aquí sí creemos que la institucionalidad tiene mucho que ver y es que cuando empiezan los diálogos más fuertes con la institucionalidad, dentro de la exigencia también de recursos para sostener nuestra plataforma de lucha, de recursos financieros, entonces el CRI se organiza por programas. A los proyectos se mantienen como un marco ideológico, pero los programas empiezan a hacer estos escenarios operativos para lograr la realización de estos proyectos y de los puntos de la plataforma de lucha. Entonces se organizan estos programas, el político, el de defensa de la vida y derechos humanos, mujeres, jóvenes y comunicación, como parte del proyecto político organizativo. El económico ambiental como parte del proyecto económico, educación bilingüe y salud propia intercultural en el sociocultural. Eh, Aquí es donde empezamos un poco a hacer críticas de también pues de las construcciones que vamos haciendo y es que claro, parece que nos empezamos a organizar en sectores de inversión como lo tiene el Estado. Y esto tiene también sus dificultades porque entonces cada programa empieza como a resolver su pedazo y no se asume todos los proyectos, ¿sí? Como lo necesitamos asumir. Y finalmente, y en la actualidad, el CRI, digamos que pues opera con sistemas propios, hemos dicho, pero creemos que esto también empieza a generar unas dificultades de dimensión del trabajo, porque ahorita más adelante les voy a mostrar cómo están los sistemas. Se vuelven tan amplios los sistemas que es poco difícil que los sistemas dialoguen entre ellos. Y empieza a pasar también lo que sucede en los ministerios. Entonces, se empiezan a hacer incluso equivalencias. El sistema educativo indígena propio, por ejemplo, el CEIP, que dice, bueno, las siglas, Sistema Indígena de Gobierno Propio, SIGP. Entonces, ahí está todo lo político, la política indígena. Luego viene el CEIP, que es el Sistema Educativo Indígena Propio. Y, y claro, entonces hay una adecuación y decimos, este es el sistema que solo habla con el Ministerio de Educación Nacional. Y entonces ahí hay unas dificultades porque pues la institucionalidad lo que hace es adecuar también las interpretaciones y empiezas a ubicar los sistemas en los ministerios y empiezas a separar también poco el proyecto que habíamos planteado. El SISPI es el Sistema Indígena de Salud Propia Intercultural. Entonces,
también. Entonces, solo háblese con el Ministerio de Salud y Protección Social. ATEA, que es la Autoridad Territorial Económica Ambiental, entonces usted háblese con el Ministerio de Medio Ambiente. Y el CIAT, que es el Sistema Indígena de Administración Propia, entonces háblese con planeación, ¿sí? Y de pronto con Ministerio de Hacienda. Entonces, claro, empiezan a hacer una adecuación de estos sistemas pues, a la organización que ya tiene el Estado. Entonces, aquí hay una dificultad actual y esto, digamos, que es una de las situaciones que están pasando, eh, diciendo también que tenemos decretos en este momento nacionales, donde en Colombia creo que es el primer país que lo tiene dos sistemas educativos, el sistema educativo nacional estatal y el sistema educativo indígena propio, ya está reconocido mediante decreto. Lo mismo sucede con el CISPI y con la Autoridad Territorial Económica Ambiental, que ya tienen decretos ejecutivos y que es lo que, pues en este momento vemos que va a estar en muchas dificultades con el gobierno que está llegando a Colombia. Entonces, ¿cómo surgen los sistemas, no? Y esta discusión de los sistemas surgió en el 2005 en un congreso también regional del CRIC, donde se mandata comunitariamente que debíamos avanzar hacia sistemas propios porque justo en este momento estaba llegando el Tratado de Libre Comercio. eh, bueno, el ALCA y el TLC estaban llegando estas imposiciones de desarrollo económico a Yayala. Entonces, lo que hace la organización es decir, nos organizamos por sistemas propios porque vamos a confrontar esta arremetida económica del capitalismo. Entonces, digamos que como están considerados los sistemas, tienen unos escenarios de, sí, como de camino, de tránsito, y entonces ahí coloco un poco cómo están organizados los sistemas, ¿no? Por ejemplo, el Autoridad Territorial Económico Ambiental tiene tres componentes. Una es tierra y territorio, otras son espacios de vida y otras son economías propias y producción. Y todas trabajan en función del territorio, pero pues bueno, aquí hay unas grandes dificultades porque al ser nosotros autoridades territoriales, autoridades ambientales, autoridades económicas, digamos que le estamos prohibiendo el ingreso a las instituciones al territorio y eso es muy bueno. Pero hay una parte donde tenemos que coordinar con algunas instituciones porque ellas sí cuentan con los recursos financieros y la organización no cuenta totalmente con los recursos. Los recursos que tenemos son de negociaciones que hacemos con el Estado cada 4 años. Entonces, aquí empiezan a haber dificultades. Por ejemplo, en temas de tierra y territorio. Los pueblos, sé que esto está pasando probablemente en el planeta, pero los pueblos en el Cauca estamos peleando por límites. Y entonces la institución dice amplíense, pero obligan a ampliarse encima del territorio vecino. Y esto está generando unas disputas muy, muy amplias, pero no dice amplíese en las tierras que todavía tienen los terratenientes, por ejemplo. Entonces hay unas disputas muy amplias en este momento y pues son de las situaciones que estamos como organización asumiendo. Em, en el CI, por ejemplo, eh, en el 78 dijimos no, no más escuela. La escuela es un instrumento de la colonización. Sin embargo, en este momento tenemos los establecimientos educativos indígenas operados y administrados por la organización y con maestros nombrados por la organización, pero todavía siguen ahí prácticas de la escolarización tradicional vigentes. Entonces hay todavía disputas que están en este escenario muy fuertes, aunque hemos fortalecido lo cultural, los espacios para pensarnos lo cultural. En las estadísticas, por ejemplo, vemos que cada vez hay menos hablantes de las lenguas originarias. Entonces, bueno, a pesar de estas acciones que son pues muy valiosas y que cotidianamente las conversamos, las dialogamos, pues todavía tenemos dificultades porque, pues bueno, a pesar de que tenemos estos mandatos
comunitarios para la defensa de la autonomía, pues la crisis civilizatoria es vigente, ¿no? Y cada vez arremete con más fuerza. Y hay unas realidades eh, que, bueno, las hemos visto en Bolivia y las vimos en Colombia en estos 4 años, y es que somos muy fáciles a veces de adecuarnos, ¿no? Como esta colonialidad del ser hace que nos adecuemos muy fácil a lo institucional. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un desfile a final de este año de muchos compañeros de pueblos indígenas que estuvieron en cargos del gobierno y que con la llegada de este nuevo gobierno, entonces van a regresar así en montones. Entonces, claro, eh, sentimos también que somos muy fáciles de seducir frente a estas realidades. Y aquí hay una pregunta que me hago, pues, frente a los mandatos comunitarios, porque es la comunidad la que siempre ha orientado la posición política, ha orientado que tengamos eh, proyecto político, que tengamos plataforma de lucha, que tengamos sistemas ahora. Entonces, ¿qué lugar pues tienen estos mandatos comunitarios, estas voces de la comunidad en estos momentos de transformación en donde estamos ligados a una modernidad, a la mentira de la modernidad falsa, ¿no? Y tenemos una crisis civilizatoria ahí latente. Entonces, pues bueno, es lo que puedo contar de la organización y quisiera aquí traer pues reflexiones que probablemente ustedes ya las han abordado, también de Aura Cumes, cuando dice en este momento quién nos coloniza, ¿no? A veces eh, cómo han construido este mundo los colonizadores, como pensarnos esto del mundo del uno que nos han traído y que sigue vigente desde otras formas, porque yo también siento que cuando nos dan asientos en el Estado, nos van moldeando, ¿no? Nos van haciendo cambiar un poco esta posición política de confrontar las teorías y nos alejan de las realidades que tenemos en los territorios. Entonces, bueno, aquí el Estado colombiano, un poco Colombia es tierra de Colón, por eso no nos gusta mucho que nos digan colombianos, pues somos pueblos, pueblo Yanacuna, pueblo Misac, pueblo Nasa, pueblo Siapidara Perara, y bueno, y hemos ido resignificando Cauca en idioma Namri, es madre de los bosques, que es el territorio donde estamos, y bueno, también esta narrativa y este lenguaje de posición de Abya. Entonces, eh, aunque avanzamos en los sistemas, en los programas, seguimos teniendo despojos recurrentes. Nosotros seguimos teniendo grupos armados. En Colombia siguen habiendo grupos armados de guerrilla, de paramilitar, ejército, haciendo presión al interior de los territorios y reclutando, todavía reclutamiento forzoso. Y sabemos que esto va a empeorar en los siguientes años que avecinan. También hay despojos de lo económico institucional. El turismo está llegando con mucha fuerza a los territorios. Se está vendiendo una idea pues del territorio como un escenario extractivista muy peligroso. Hay personas de las comunidades que cuestionan, pero hay otras que también dicen, no, pero pues es el desarrollo, es la posibilidad de lo que le podemos dejar a nuestros hijos. Entonces, hay todavía debates al interior por estas nuevas formas en las que la institucionalidad empieza a llegar para estar dentro de los territorios y proponer pues soluciones, ¿no? A estas dificultades económicas que tenemos. Y los medios de comunicación que sabemos que están aquí pues presentes constantemente, eh, decidiendo por nosotros. Incluso sabemos que en Colombia fue la IA la que decidió presidente porque tuvo eh, todo el dinero que pagaron en la IA para que la gente decidiera por el actual personaje que quedó como presidente. Entonces, pues bueno, reconocemos que hay unas luchas que han logrado también autonomía. Nuestra historia es muy valiosa, nuestra experiencia. eh, y entendemos que habrá que profundizar un poco más en estos diálogos con la revolución kurda. Me gusta mucho este mensaje que nos deja de que no se puede destruir el capitalismo sin destruir el Estado
y que no se puede destruir el Estado sin destruir el patriarcado, porque claro, a veces también nuestras organizaciones empiezan a replicar acciones verticales, ¿sí? Y piramidales que tendríamos que revisar. Igual pues con los compañeros zapatistas, que son un ejemplo pues de lucha por la autonomía, pero también nosotros a veces recogemos estos discursos del mandar obedeciendo, pero simplemente nos embestimos del discurso, pero en la acción, en esta coherencia y conciencia, pues no lo desarrollamos. Entonces por eso tan importante decolonizar el ser, ¿no? Es necesario esta forma en la que nos han enseñado a vivir, como la decolonizamos. Y aquí en Colombia, en San José de Apartado, hay una comunidad campesina, pero se ha denominado Comunidad de Paz, y es una comunidad que ha empezado a decidir también sobre ese territorio que ellos tienen, cuáles son los criterios de vida dentro del territorio. Entonces, aquí hay unos ejemplos: no portar armas, no consumir licor, por ejemplo, que ha sido un escenario que genera acciones patriarcales muy fuertes al interior de las comunidades, porque hay feminicidios, hay violencia en las familias. Entonces, ellos han decidido también en la asamblea cómo deben comportarse y cambiar estos estilos de vida que nos ha enseñado la colonialidad para proponer otras formas. Entonces, es una experiencia también interesante que les invito a que conozcan. Y bueno, este es un video que también les puedo compartir sobre cómo los jóvenes y niños ven estos escenarios eh, de intervención estatal, eh, de dominación, cómo lo ven ellos. Yo les comparto la presentación, y esto lo hicieron pues en el norte de acá del Cauca los compañeros, y reflexionan un poco sobre estas realidades, porque todavía tenemos reclutamiento, todavía encontramos jóvenes muertos en las calles. Desafortunadamente es el pan de cada día en el norte del Cauca, porque hay narcotráfico, porque hay cultivos ilícitos ahí presentes. Entonces eh, no es, no es una realidad que hayamos podido todavía eh, alejar de nuestros territorios, y es por la latente presencia pues de la colonización y el Estado, ¿no? Presente en nuestros territorios. Entonces, bueno, quería compartir ello. Espero haberme demorado el tiempo correspondiente para también que podamos conversar. Compañero David. Listo, hasta aquí llegamos con la presentación. Bien, Sí, ya entonces está, aquí llega. agradecemos a Juliet por esta presentación, que es un resumen de ese gran recorrido del CRIC, uno de los grandes ejemplos de cómo se construye autonomía en procesos de largo aliento, cómo se van construyendo estos planes de vida y estas formas otras de entender el mundo, la realidad, y sobre todo de ir fisurando ese monstruo, ese capitalismo que se nos presenta día a día como un modelo hegemónico, incombatible. Y aquí la compañera nos ha mostrado cómo los pueblos originarios, sobre todo en el Cauca, han ido construyendo su autonomía a fuerza de lucha territorial, a fuerza de creatividad en la resistencia, ¿verdad? Entonces, vamos a abrir por acá ahora los micrófonos para que podamos interactuar con esta presentación, con esta experiencia que, como nos ha presentado la compañera, tiene más de 50 años de estarse construyendo, y pues nos deja una lección grande, ¿verdad? Entonces, levantemos la mano si tenemos alguna duda, alguna consulta, pregunta, y sería interesante también que quienes están por acá de procesos articulados de lucha podamos también compartir cómo hemos ido viviendo esas experiencias desde Honduras, desde Centroamérica. Entonces, ¿quién quiere participar? Puede levantar su mano por acá.
Bien, no tenemos todavía manos alzadas, pero por acá dice Merjurit, excelente presentación. Karen Gómez, histórica toda esa lucha, sí, por supuesto, ¿verdad? Una lucha que viene de hace mucho tiempo. Entonces, por acá nosotros como comentario tenemos la gran intención en algún momento de todos los procesos de articulación, de formación que vamos haciendo, en algún momento irlos conectando a, a esta experiencia también de la propia educación que van teniendo los compañeros y compañeras del CRIC, ¿verdad? Sobre todo con la Universidad Autónoma Indígena, que ahora mismo creo que es una también de las grandes luchas que están teniendo frente al desafío de este gobierno. En Honduras, ojalá que en algún momento lográramos articular todos estos procesos con estos ejemplos que tenemos desde estos territorios que la compañera nos está hablando. Compañero Alfredo Alvarado, adelante, le damos ahora mismo la palabra. Muchas gracias. Buenas tardes. Un saludo para Juliet Narváez desde San Pedro Sula, Honduras. Tengo un par de dudas y quisiera saber si Juliet puede ayudarme a aportar un poco de claridad en cuanto al tema del CRIC, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca. En este consejo también están integrados las demás comunidades aborígenes o solamente la comunidad NASA. Esa es una pregunta. Y la otra es, ¿cuál ha sido la política del Estado a través de la Agencia Nacional de Tierras? Porque aparentemente ellos también han tenido cierta culpabilidad por estas confrontaciones que se han realizado en esos territorios. Esa sería mi par de preguntas. Gracias. Gracias, compañero Alfredo. Bueno, yo quiero contar que el CRIC tiene en este momento, o en el Cauca, habemos 11 pueblos, existimos 11 pueblos. Está el pueblo Nasa, es uno de los pueblos con mayor población que hay aquí en el Cauca, de donde es la compañera Aida Quilcue, que fue la candidata a vicepresidencia eh, con el compañero Iván Cepeda. Está el pueblo Misac, está el pueblo Quichú, Ambaló, Ampiule, Polindara, Yanacuna, Coconuco, Eperaracia Pidara, Inga, Embera. Entonces, solo en el Cauca estamos estos 11 pueblos, pero en Colombia hay 115 pueblos. Entonces, el CRIC, digamos que se consolidó con estos 11 pueblos. Y en el tema de la política de la ANT, a pesar de que tuvimos un gobierno progresista, eh, digamos que está establecido cómo debe actuar esta institución de la Agencia Nacional de Tierras. Y en realidad lo que ha hecho es perjudicar, en realidad, los saneamientos territoriales. Tenemos un caso, yo puedo contar un caso aquí en un territorio que se llama Puracé y Coconuco, eh, donde hay una disputa grande, son del mismo pueblo, son territorios vecinos y se están disputando un volcán, en este momento el volcán Puracé, que ha sido todo el tiempo de Puracé, han habitado compañeros y compañeras familias de Puracé, pero cuando la ANT revisa, Puracé no tiene saneado su territorio, sus límites no están saneados. Entonces le dice a Coconuco que puede ampliarse, sí, que puede ampliarse y que podría ampliarse hacia ese lado del volcán. Y entonces, como hay un desarrollo turístico también en esta zona, entonces los compañeros han querido ampliarse, pero entonces ahí ya empieza a haber una disputa. Entonces, la Agencia Nacional de Tierras no es una ayuda en realidad, independiente del gobierno en el que esté, no es una ayuda, porque hace justamente un mes, en vísperas de las elecciones, tuvimos también un caso con los compañeros MISAC y NASA, en el Cauca, que por redes sociales esto se difundió. Y aunque un territorio tiene título colonial y el otro no tiene título colonial, sino una resolución de saneamiento, la ANT dijo que el título colonial simplemente es un documento simbólico
pero no es un documento que eh, ratifique que el territorio es de ellos. Entonces, digamos que estos parámetros que define la institucionalidad lo que hace es acrecentar y no permite el diálogo entre las comunidades para resolver estas situaciones pues, de los límites territoriales. Era justamente ahí donde apuntaba mi interrogante, porque siempre existe la malicia, la estrategia maliciosa de dividir para vencer, y entonces probablemente ellos han sembrado alguna semilla de cizaña para poner a confrontar estas comunidades, cuando realmente deberían de ser trabajar en un solo eje para que a través de este Consejo Regional Indígena del Cauca hicieran una lucha con una causa común. Gracias, Juliet. Me queda claro el tema. Gracias. Bien, tenemos por acá la participación de Judith Baquedano. Luego leemos una pregunta que está en el chat y luego seguimos con la compañera Albertina. Adelante, Judith. Hola, buenas noches y mucho gusto, Juliet. Muy agradecida de todo lo que nos ha expuesto. Y mi pregunta es, en el contexto actual político de Colombia, qué estrategias están haciendo ustedes para enfrentar este regreso de la ultraderecha, que sabemos que lo que velan es por la propiedad privada, por el despojo de los territorios? Y que no responde en lo absoluto, porque en Honduras estamos pasando esa situación, a los intereses pues, de los pueblos indígenas. Estamos en un contexto donde se está despojando a los pueblos indígenas de sus territorios, velando por esta propiedad privada de grandes empresarios. Entonces, ¿ustedes cómo o qué nos pueden dar de esperanza? Porque sí estamos un poco preocupados aquí. Gracias, Judith. Pues bueno, lo que acaba de ocurrir en estos 4 años eh, posibilitó también un escenario de diálogo fuerte con organizaciones sociales, donde habíamos tenido divisiones, como las decía Alfredo, porque tuvimos dificultades territoriales con compañeros campesinos y afro también, por límites, pero esta coyuntura de lo que ocurrió en estos 4 años sí permitió un fortalecimiento entre las organizaciones sociales por sostener esto, por sostener el gobierno y los líderes que llegaban al gobierno. Entonces creemos que esa es una posibilidad grande y es una estrategia grande que se ha consolidado. Entonces, ahora qué estamos haciendo, nos estamos reuniendo después de la noticia del 21 de junio, nos estamos reuniendo con las organizaciones sociales y estamos planteando acciones, por lo menos en las localidades, municipios y departamentos, estamos previendo que hayan líderes, gobernantes, porque el Estado todavía pues tiene esta presencia institucional, eh, dialogados, ¿no? Consensuados, acordados entre movimientos sociales. Entonces, esa es una situación pues importante. También tenemos que decir que en el suroccidente de Colombia eh, fuimos mayoría los que decidimos pues apoyar estos líderes del progresismo. Entonces, esa es una posibilidad importante. La otra es la formación política. Si hemos dicho que no podemos abandonar la formación política en los territorios, porque, como les contaba, aunque lo intentamos sostener, llegan fuerzas externas, fuerzas militares, fuerzas religiosas, fuerzas productivas, como los monocultivos están otra vez llegando a los territorios. Entonces, la formación política nos ha permitido también equilibrar varias decisiones en los territorios. Es a lo que le estamos apostando ahora. De todas formas, tampoco hemos descartado la movilización, sabemos que va a ser más fuerte la represión esta vez, pero no hemos descartado también pues que estamos preparados para volvernos a movilizar. Vamos con, voy a dar lectura a las preguntas que tenemos acá y luego le doy la palabra a Albertina y luego puede responder por acá.
Y creo que ya lo ha ido respondiendo la compañera Juliet. ¿Cómo lograr esa unidad y el colectivismo desde los territorios? En Honduras es un reto, nos dice por acá la compañera Karen Gómez. Compañera Cintia, pues nos comenta por acá que también en Honduras y en Latinoamérica la IA ha ido haciendo su trabajo y es un modo operandi. Y para nefastas noticias, ¿verdad? Es que en Honduras, en este sector, en este nuevo periodo que estamos viviendo, se están instalando grandes sistemas de enfriamiento para la IA y pues seguramente la IA va a ser un territorio importante de disputa que debemos contrarrestar. Compañera Albertina, te damos la palabra. Adelante. Buenas tardes, compañeros y compañeras. Saludos a a la compañera Juliet. Gracias por esta exposición tan bonita y tan animadora, ¿verdad? Yo voy a hablar un poco desde nuestra experiencia en el territorio de Pajuiles, un territorio que ha venido construyendo soberanía territorial desde que nos quisieron imponer un proyecto hidroeléctrico en la zona, ya que esta es una zona productora de agua y hay varias concesiones en el departamento de Atlántida. Y eso pues es motivo para las comunidades el organizarnos, el poder formarnos para poder defender este territorio que pues que le da vida a una gran parte de la población y podemos decir al país entero, ¿verdad? Porque la cordillera Nombre de Dios, pues es una zona muy importante que produce oxígeno para todo Honduras. Y bueno, nosotros los núcleos del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, que instalamos un campamento hace 9 años, donde pues venimos haciendo procesos de soberanía. Hemos logrado pues parar ese proyecto, pero también declarar la zona libre de hidroeléctricas y minería a través de cabildos abiertos, eh, ya que las comunidades pues hemos entendido, ¿verdad?, de que solo nosotros podemos defender nuestros derechos. Y para este sistema, cuando nosotros conocemos cuáles son nuestros derechos, pero también defenderlos, eso pues es motivo para criminalizar, para amenazar y en muchos de los casos compañeros asesinados por defender nuestros derechos, por defender nuestro territorio. Y en estos últimos días hemos visto, ¿verdad?, cómo los hermanos garífunas se han movilizado y también defendiendo sus tierras ancestrales. Y eso es algo que los gobiernos pues no han, eh, pues sí, ellos no van a defender las tierras las tierras ancestrales porque más bien son ellos los que han dado a los terratenientes para que despojen a las grandes poblaciones. Y eso pues nosotros nos sentimos muy alegres de estar en esta formación eh, y compartir esta experiencia pues que nos motiva y que también nos ayuda a ver cómo enfrentamos estos grandes retos y desafíos. Ya lo decía una compañera, en Honduras tenemos el desafío de cómo articular la lucha a nivel nacional para, para lograr, pues, vemos que Colombia ha avanzado bastante en eso, pero son 50 años, ¿verdad?, de lucha. Y eso pues quiere decir que nuestra lucha tiene que ser permanente y no bajar la guardia, ¿verdad? Esa sería mi participación, compañero. Gracias, compañera Albertina, y vamos a pasarle la palabra al compañero Manuel y luego le damos también ahí el retorno a Juliet para que pueda comentar a partir de estas participaciones. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por la exposición, realmente muy buena, muy pedagógica además.
para mejor comprensión. Mi pregunta es un poco relacionada. Entiendo yo que la Constitución de Colombia, desde el año 91, reconocía, no sé muy bien el nombre, pero los territorios indígenas, pero que eso recién se tardó muchísimo en implementar. Creo que el gobierno actual, Petro, había desarrollado, no sé si 10 o algo así, no sé si habrá más todavía, con el reconocimiento de la justicia, o sea, del Tribunal de Justicia, lo cual me parece de una suma importancia en el sentido de tener institucionalmente muchos componentes que ayudan, digamos, a la defensa de los territorios. Pero una cosa que a mí me preocupaba, digamos, es esta. El que yo me ubiqué son territorios que están en la parte del Amazonas. No sé muy bien el Cauca porque yo no me ubico. Pero en ese caso, yo tenía entendido que había una presión para el tema de los MDL, para el tema del cambio climático, como queriendo utilizar ese territorio para que otros contaminen. Eh, pero que me parecía que era una forma de sometimiento nueva, digamos. Un poco, mi pregunta es un poco confusa, digamos, pero bueno. Gracias, ¿eh? Tranquilo, compañero Manuel. Muchas gracias. También un saludo a la compañera Albertina. Eh, sí, en Colombia tenemos la posibilidad de que los territorios indígenas, tenemos una constitución del 91 promovida por los grupos guerrilleros de la época, entre ellos el CRIC tuvo un grupo que era el Quintín Lame, que exigió la constituyente, ¿no? La desmovilización de estos grupos como el M-19, el Quintín Lame, llevó a la constituyente del 91. Y tenemos unos artículos en la Constitución que son muy valiosos, porque tuvimos 3 constituyentes indígenas y tenemos la posibilidad de crear entidades territoriales indígenas, ¿sí? En Colombia o aquí en el Cauca, por ejemplo, la Universidad Indígena se constituyó como una entidad territorial y tenemos en el norte del Cauca Corinto, Totoró y en el Amazonas también los compañeros hicieron este trabajo de consolidarse como una entidad territorial. Y eso implica que ellos mismos administran sus recursos, ¿no? Los recursos del Estado llegan y ellos mismos administran. Hay una advertencia, pues, del nuevo gobierno de que va a eliminar esta figura, pero pues bueno, tendría que eliminar también mucha parte de la Constitución, tampoco es tan sencillo, pero pues va a intervenir desde otras formas. Pero sí hay una nueva forma de colonialismo, digamos, ambiental, que sé que en México lo han denominado colonialismo energético y están llegando estas nuevas soluciones del Estado, de la institucionalidad, diciendo que van a apoyar el cambio climático, pero en realidad son formas también de extracción en el territorio. Entonces, sí están presentes y las comunidades también están muy alertas a estas situaciones, porque aunque los líderes del Estado cambian, la estructura del Estado sigue siendo la misma y la intención siempre va a ser la misma, ¿no? Con un disimulo diferente, pero va a ser el mismo. Entonces, sí están llegando estas propuestas de, por ejemplo, de energía térmica, de energía, de poder tener las propias represas, por ejemplo, en los territorios de energía eólica, están llegando estas soluciones del cambio climático, pero con eh, colonialismo presente. Gracias, compañera Juliet, por atender a estas interrogantes y preguntas. Vamos a darle la participación a las dos compañeras que están por acá, María Dolores Euseda y luego la compañera María Izquiaptap, que nos van también a compartir por acá sus inquietudes o preguntas. Adelante, compañera María Dolores, y luego con la otra María. Hola Juliet, mucho gusto. María Dolores del equipo de Radio Dignidad, un radio que se ha trabajado, digamos que es una iniciativa en el tema comunicacional de nuestra organización, del Movimiento Amplio, porque entendimos desde el nacimiento de la organización la importancia de también de este componente en el proceso, digamos, de liberación, en el proceso de resistencia,
en los procesos emancipatorios en los territorios, y conforme vamos avanzando, pues solo vamos reafirmando que sí es de vital importancia el tema comunicacional. No lo, no lo veo, o quizá está inmerso en el tema de formación, pero tal vez, y creo que en algún momento conocí a un compañero del CRIC que también hacía comunicación y nos platicaba de las experiencias también. No sé cómo avanzaron, y me interesa porque nosotros hemos tenido, digamos, un, un, un avance, pero luego también nos hemos estancado. ¿Cómo lo viven? ¿Cómo lo hacen este tema de comunicación en el CRIC? Gracias, Bien, María tenemos Dolores. ahí, si te parece, vamos a tener Sí. las otras dos participaciones para que puedas evacuar de corrido en bloque las participaciones. María y luego David Molina. Luego te regresamos la palabra, Juliet. Compañera María. Buena tarde, soy Magdalena y yo soy de Guatemala y me gustaría, digamos, por un lado preguntar, pero por el otro lado, al escuchar, reflexiono y pienso que una debilidad que a veces hemos tenido los movimientos sociales es que ha sido como la pérdida de la memoria, digamos, de las luchas que se han tenido en los territorios en el sentido de aprendizajes. O sea, en el sentido de aprendizaje de cómo, porque yo sé que las otras partes usan todas las estrategias que tienen y hay estrategias que vienen de mucho tiempo atrás. Y hay un entorno también alrededor de los pueblos indígenas que no podemos olvidar cómo funcionan las opresiones y cómo esas opresiones también son las que han logrado en este momento retornar, por ejemplo, toda esta derecha y retornar también como Estados Unidos en este caso, porque no podemos perder, a veces todos tiramos hacia la imagen del personaje que está en el escenario, pero ese personaje tiene atrás toda una carga de empresarios. Y esa carga de empresarios también la tenemos que analizar y tenemos que analizar cómo están usando las estrategias, pero cómo han usado otras estrategias y cómo han funcionado a fin de que el movimiento social también pueda aprender desde sus propias dinámicas y también poder entonces ponernos al frente. Por ejemplo, caso Guatemala, estamos a pasos de tener elecciones. O sea, como Guatemala, como los guatemaltecos y las guatemaltecas aprendemos de lo que está pasando en América Latina y podemos hacer frente a la situación. Entonces, creo que la pregunta aquí sería cómo Colombia, ¿verdad? Se preparó, ¿verdad? Yo entiendo todo este tema de la IA, yo entiendo todo esto de los algoritmos que se dan, yo entiendo también, pero la base social, la fuerza social que tiene Colombia y la fuerza social cuál es su posición en este momento ante lo que viene, porque ya estamos al frente de esto en el caso de Colombia. Entonces yo creería, me llama un poquito la reflexión ese tema, ¿verdad? ¿Cómo usamos también nosotros la memoria colectiva, las vivencias y la experiencia en materia de aprendizaje para no olvidar? Porque me parece muy bien cuando decimos nosotros, digamos, el tema de no olvido, ¿verdad? Y eso es una de las constantes y de las presiones que tiene la iglesia, la misma política, los mismos, a veces también cómo se filtran. Yo vi Ecuador también, por ejemplo, cómo se filtran dentro y quiebran los procesos internos a partir de los liderazgos, ¿verdad? Creo que por ahí un poco mis inquietudes a razón de esto que estoy escuchando. Gracias. Gracias, compañera María. Vamos con David Molina y luego le regresamos la palabra a la compañera Juliet. Saludos compañeros desde el pueblo Lenca y aquí desde Marcala La Paz. Escuchando a la compañera pues del Cauca, de Colombia, nos llena de esperanza también saber que las organizaciones de los pueblos es en todo el mundo. Y lo que decía la compañera de Guatemala, cómo nosotros nos vamos a enfrentar, bueno, como hondureños ya vivimos lo que pasó el 30 de noviembre en Honduras, lo que pasó en Perú, lo que pasó en Colombia. Sabemos que se la jugaron por la vida, pero que al final pudo más el sistema empresarial,
pudo más es que no sabemos que lo que también mencionaban aquí en la reunión, que es tan difícil entender por qué los movimientos sociales han tenido como no puede tener ese avance, aunque querramos nosotros desde las plataformas querer organizar a las poblaciones, de entenderlos, no se puede avanzar, porque lo que decía la compañera de Guatemala me hacía pensar un poco. Detrás de no poder avanzar hay un grupo de empresarios, hay grupos económicos, religiosos y militares que son los que realmente gobiernan en nuestros países, que cuando ya no pueden más sacan la bandera de la religión y pues incluso pudimos ver nosotros en Honduras que salen hasta marchar. ¿Marchan por qué? Si marchan por una democracia o marchan por sus intereses propios. Nos lleva a esa pregunta. Entonces yo creo que esto más que de aprender de Colombia nos ha hecho reflexionar un poco o mucho sobre la organización de los pueblos y de los grupos sociales y cómo debemos enfrentar las futuras agresiones o las futuras injerencias internacionales que vamos a tener, porque ya observamos de que sí les dio función, que sí les funcionó en Colombia, que sí les funcionó en Honduras y que sí les funcionó en Perú y así les funcionó en Ecuador con la compañera Luisa González. Entonces es complicado pensar de que nosotros nos vamos a quedar de brazos cruzados. Yo creo que como jóvenes, como indígenas, como revolucionarios de naturaleza que somos, tenemos que empezar a accionar y apoyar todas las causas sociales que nazcan para el bien y la revolución de los pueblos. Muchas gracias y saludos a todos. Gracias, compañero David. Vamos a darle la palabra a la compañera Juliet. Nos quedan todavía 15 minutos de este encuentro de hoy, así que ya vamos a ir llegando a las conclusiones. Adelante, compañera. Gracias a David, María, la compañera de Radio Dignidad. Bueno, yo tendría que también reafirmar lo que mencionan sobre la memoria colectiva. Nosotros decimos desde el idioma el ñauparrimay y es como traemos a la memoria lo que ya se ha vivido, ese tiempo del antes, el tiempo del origen, ¿no? Entonces, digamos que también son métodos que los pueblos han utilizado para poder pervivir. Y creo que coincido completamente de que esto es necesario, es seguir contando, no podemos dejar de contar que nosotros hemos vivido antes. Claro, estamos en una realidad actual que incluso la compañera Silvia Rivera habla del mundo cheje, donde dice que somos mixtos, porque nos hemos tenido que encontrar con varios, ¿no? Hemos tenido también que interrelacionar con varios, pero también no podemos olvidar que somos milenarios, que somos pueblos de 2000, de 15.000, de 20.000 años y que la colonia es reciente, son 500 años y el Estado 200 años. Entonces, ese tiempo de antes del origen también tenemos que traerlo siempre al diálogo y a la formación. Em, También creemos que cuando algo nos sucede y algo nos incomoda, porque es que hay unas características también de la humanidad que tienen que ver con la comodidad, y entonces cuando algo nos incomoda, eso hace que luchemos. Eh, y aquí, pues, así como a ustedes, nos ha incomodado muchos asuntos, y en el 2021 esta incomodidad del el alza en la canasta de alimentos, pues, digamos que rebosó la copa con asesinatos, con falsos positivos, y eso hizo que nos uniéramos en masa y por eso obtuvimos pues la ganancia también en términos de los líderes que pasaron por el Estado. Pero al interior de las comunidades creemos que no podemos dejar de conversar con las comunidades. Este diálogo tiene que estar constante, es permanente, porque como las fuerzas están todo el tiempo atacando, la comunicación, la religión, las fuerzas políticas, electorales, los partidos políticos están todo el tiempo ahí encima, pues entonces nosotros también tenemos que estar dialogando y eso nos ayudó mucho ahorita en estas elecciones que pasaron, que aunque pues, la IA y también la intervención de fraude electoral hicieron de las suyas, sí logramos conversar más con la gente. Entonces, ¿qué logramos también? Que esto no fuera solo un escenario coyuntural de elecciones, sino que dejamos unas alianzas fuertes para lo que viene, que tiene que ver con poder tener pues gobernantes en lo municipal y en lo departamental, y es lo que vendrá, digamos que es la nueva lucha en términos del Estado.
y hacia los territorios con el tema, por ejemplo, de comunicaciones. Tenemos en este momento una red, es una red de radios comunitarias que funciona en todo el Cauca y que políticamente pues está orientada por la organización. Entonces ahí se distribuyen contenidos de todos los pueblos, contenidos de las normatividades que vamos ganando, se distribuyen todos los contenidos pues para la formación política y esto ha sido fundamental pues para los territorios localmente, pero también para la organización. Em, y hemos tenido también la posibilidad desde el programa de comunicaciones del CRIC pensarnos que entonces comunicaciones también cómo se habla desde el arte. Y últimamente se han hecho mingas del arte indígena en el Cauca que recorren muchos sitios y entonces también visibilizan el arte de los pueblos originarios como un escenario político, ¿sí? Un escenario donde también se disputan estas artes pues contemporáneas. Entonces, desde ahí, digamos que es el nuevo escenario donde se está moviendo la comunicación y es desde esta minga del arte indígena que siempre llega, en este caso, a Popayán, después de haber recorrido los territorios y trae de los territorios estos postulados de cómo se hace el arte de los pueblos originarios. Entonces, esta es como la nueva apuesta también desde los territorios con el tema de comunicaciones, porque también entendemos que la juventud, esta generación actual, tiene, tiene otras pasiones, ¿no? Y entonces sí tenemos que aprender a caracterizar lo que decían, lo que nos decían los compañeros mayores en el 82, caractericemos lo indígena, entonces también nos toca aprender a caracterizar quiénes están en este momento siendo los siguientes líderes, las nuevas generaciones, y pues yo creo que nos toca a todos hacer esta caracterización porque el pensamiento empieza como se transforma, entonces las pasiones también de nuestras nuevas generaciones empiezan a ser otras, sin dejar de la memoria presente, pero empiezan a ser otras. Gracias, compañera Juliet, por esta ponencia. Y una última interrogante que nosotros también como Movimiento Amplio nos hacemos es cómo sostener las luchas y también la autosostenibilidad financiera, porque a veces los procesos sociales muchas veces se han vuelto muy codependientes de el apoyo de la cooperación internacional y cuando los movimientos sociales y populares dependen muchas veces de los apoyos financieros de fuera, los procesos sociales terminan debilitándose. ¿Cómo han vivido ustedes esa experiencia de la autonomía financiera también dentro del CRIC? Quizá para cerrar y no dejar ese elemento importante dentro de las preguntas que hemos hecho por acá. Gracias, David. Pues lo que hemos hecho con los últimos decretos es que haya sección presupuestal dentro del Estado, del presupuesto nacional, haya una sección presupuestal para los sistemas que tenemos. Entonces, se creó una sección presupuestal en este momento para el sistema educativo indígena propio en el Ministerio de Hacienda, que hay que negociar sobre la base de esa sección presupuestal. Y asimismo para salud y para la Autoridad Territorial Económico Ambiental, porque aunque entiendo que sí, y digamos que la lucha es por tener una autonomía nuestra, no del Estado, mm, en este momento la deuda del Estado es grande con los pueblos, entonces estamos por eso creando estas secciones presupuestales dentro de los ministerios de Hacienda. Por el momento nosotros tenemos, es una mesa de negociación con el gobierno, que le decimos que hablamos de gobierno a gobierno, y ahí negociamos los recursos para cada 4 años. Pero esto está transitando a las secciones presupuestales dentro del presupuesto nacional en Colombia. Bien, perfecto. Entonces creo que estas son las grandes apuestas y logros que ha ido teniendo el CRIC, ¿verdad? Incluso que el Estado tenga una partida presupuestaria obligada para apoyar, ¿verdad? Estas iniciativas
y creo que la lucha del CRIC nos anima, como dijeron varios compañeros y compañeras, para ir sosteniendo los procesos de lucha que son de largo aliento. Creo que esa palabra la vamos a ir repitiendo siempre, porque a veces quisiéramos que las cosas cambien de la noche a la mañana, pero los procesos tardan. Y creo que hoy el CRIC, a través de la compañera Juliet, nos ha vuelto a remarcar eso, ¿no? Cambian y en cada periodo de gobierno también se renuevan y exigen nuevas estrategias para ir respondiendo a los desafíos que se van imponiendo. Creo que estamos cerrando esta sesión de hoy. Hemos llegado a 75 personas, ahorita vemos 70, y agradecemos a la compañera Juliet, que es parte de nuestra articulación también desde la Vía Yala Soberana. Vamos a pedirle a todos y todas que antes de despedirnos podamos llenar el formulario que ya compartimos en el link y que también encendamos nuestra cámara para que podamos hacer luego las capturas de que estuvimos por acá presentes en esta ponencia. Si algún compañero o compañera tiene alguna palabra o algún mensaje que compartirla con la compañera Juliet, pues puede hacerlo ahorita mientras hacemos las capturas de pantalla por acá. Entonces abrimos el micrófono si alguien quiere agradecer desde Honduras, desde Guatemala, desde El Salvador, desde Colombia, desde Venezuela, porque aquí tenemos de distintos países en este espacio de formación que también es espacio de articulación. A ver, compañeros y compañeras, ¿alguien quiere expresarse? Pues Juliet, como sobrino de Berta Isabel Cáceres, primero que nada, te agradezco por el hecho de que estés acá con una lesión y que eso no te haya detenido, primero que nada. Segundo, maravillosa, maravillosa ponencia. Creo que no surgen más preguntas porque claro, lo has dejado, ¿sí? Y si nosotros tenemos una frase acá que creo que te acompaña. No es diferente la situación en ninguna parte del mundo de la que nosotros vivimos acá, pero las frases cambian. Y la nuestra acá es bienvenida al país donde nacer es un milagro, crecer es una guerra, pero morir es cuestión de un segundo, en especial en los pies de los empobrecidos y las empobrecidas. Y ay de vos si perteneces a un pueblo originario, porque ay, 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 te queman las brasas del capitalismo bestial que se mueve detrás de la banca descapitalizada, pero que se hurte de la riqueza de los empobrecidos y las empobrecidas. Bienvenidos a Honduras todos ustedes. Así es que muchísimas gracias. Gracias, compañero, por compartir estas palabras también. Y seguramente nos vamos a seguir encontrando con la compañera Juliet. Les invitamos a visitar los links que les vamos a compartir en un rato, y desde el Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, Juliet, le agradecemos su tiempo, la posibilidad de contar con su experiencia en este proceso de formación, y a todos y todas les deseamos una feliz noche, un buen fin de semana, y a trabajar la bitácora, que el próximo viernes iniciamos el tercer módulo de nuestro proceso de formación y vamos hasta diciembre, compañeros y compañeras. Así que ninguno y ninguna se quede y mantengámonos siempre en constancia en este proceso. Juliet, te despides por acá. Te damos la palabra. Un abrazo grande para todos y todas. Gracias por este mensaje de Fernando. Y bueno, estamos en la lucha. Acá también decimos guardia, guardia, fuerza, fuerza, porque todos somos guardias indígenas, cuidadores y defensores de nuestro territorio, y nos toca defenderlo y cuidarlo y enseñarle a nuestras generaciones lo importante que es y el esfuerzo que han hecho nuestros abuelos y abuelas para tenerlo en este momento. Entonces, un abrazo grande y mucha fuerza para todas y todos ustedes. Listo, compañeros y compañeras, hasta la dignidad siempre. Nos encontramos el próximo viernes. Gracias a todos y todas. Gracias.